tema del día. Saludamos al ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien hace poco se reunió con el fiscal de Estados Unidos, Kenneth Polite. Y queremos saber, ministro, con los buenos días, ¿cómo le fue en esa reunión? ¿De qué hablaron? Muy buenos días, un gusto contarles. Vea, desde que comenzó a funcionar el gobierno del presidente Petro, hemos tenido una relación muy fluida, franca, fraternal con el gobierno del presidente Biden en los Estados Unidos, y en el marco de esas relaciones de colaboración mutua, en lo que corresponde a mí, yo me he reunido varias veces con el fiscal general de los Estados Unidos, en Washington, acá, y ayer en el marco de esa relación fluida, vinieron a Bogotá el fiscal general adjunto, Kenneth Polite, con una delegación de su equipo de trabajo, y estuvimos en una sesión de trabajo en el Ministerio de Justicia para evaluar, hacer seguimiento a esos asuntos que nos preocupan a los dos gobiernos y en los que nos colaboramos mutuamente. Específicamente, lucha contra el crimen organizado, contra el crimen internacional, política antinarcotráfico, política de drogas, extradiciones, también colaboración en materia de justicia restaurativa, en casas de justicia, en fin, un repaso a los temas que tenemos en la agenda. Fue una relación cordial, franca, fraternal, en la que pues las noticias que pues, seguimos adelante esos proyectos que tenemos de colaboración mutua. Ministro, ¿cómo se adelanta esa colaboración, digamos, entre el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Colombia, las justicias de los dos países para la lucha contra el crimen transnacional? ¿Cómo se desarrolla eso? ¿Cómo es la pepa, digámoslo así? Yo creo que lo más importante de esa colaboración es compartir información. Nuestras autoridades de policía y nuestras autoridades judiciales, la Fiscalía, tienen información sobre grupos criminales, sobre rutas de transporte de cocaína o de otras sustancias, sobre trata de blancas. Y las autoridades de los Estados Unidos tienen información que a veces coincide, pero también a veces tienen otra información. Si la compartimos, y eso es lo que hacemos, somos mucho más eficaces en el control del crimen. Por otra parte, estos criminales empresarios se sofistican, trabajan con monedas virtuales, trabajan con operaciones en la nube, entonces también en eso necesitamos colaborarnos autoridades, porque los delitos además ocurren en territorio colombiano algunos, en territorio norteamericano, en territorio de todos los países. Entonces, para ellos las fronteras son simplemente un obstáculo para superar. Entonces también nosotros nos ponemos de acuerdo en cómo perseguirlos con la información y con la disponibilidad de autoridades judiciales y policiales que tenemos los dos países. Esa me parece a mí que es la colaboración más importante. También, por supuesto, recibimos colaboración económica para la dotación de nuestra policía, dotación que siempre agradecemos, que es importante. Y nosotros pues también les ofrecemos información, estamos dispuestos a colaborar con los requerimientos de las autoridades judiciales de ellos. En fin, es una relación muy fluida que de acuerdo, digamos, también con cómo vamos evaluando cómo van estos empresarios del crimen, pues también nosotros vamos perfeccionando estrategias, cambiando a ver cómo seguimos golpeando esos fenómenos criminales. Ministro, la conclusión de esta reunión es el fortalecimiento de los lazos entre ambos países para seguir trabajando en la lucha contra la criminalidad. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cuál es ese cronograma? ¿Qué acciones se van a seguir encaminando? Pues mire, por una parte seguimos en evaluaciones periódicas, por ahí cada 2 meses nos hemos reunido y también mantenemos comunicaciones a través de nuestras embajadas y telefónicas a veces. Continuar con esta estrategia y afinar, digamos, el gobierno Biden habla de una estrategia holística para el asunto de las drogas. Eso quiere decir combinar la lucha contra el crimen con oferta económica de alternativas para los campesinos cultivadores de hoja de coca, lo mismo que estamos ofreciendo nosotros, y una política de salud pública que ellos se la han tomado muy en serio para la prevención del consumo y sobre todo del consumo problemático.
Nosotros también queremos eso, enfrentar el problema del consumo, que también tenemos consumo en Colombia y que tenemos consumo problemático en Colombia, con políticas de salud pública. No tiene sentido mandar a la cárcel a un consumidor de droga. Eso es una cosa absurda, eso no tiene inteligencia. Entonces, lo que sí nos hace falta allí es profundizar, ampliar esas políticas de salud pública para enfrentar y ayudar a las personas que tienen consumo problemático de algún estupefaciente a recuperar su salud. Ministro, ¿cuáles son esos retos o estrategias que el Gobierno Nacional de Colombia debe fortalecer para seguir llevando esta relación binacional de manera correcta, para que toda esta información que se comparte sea exitosa? ¿Cuáles son esos retos y estrategias a fortalecer? Pues mire, de cosas que podemos fortalecer, tener, digamos, más comunicación aún, aunque creo que la comunicación es suficientemente fluida, probablemente necesitemos, o sea, tengamos como un reto inmediato el de lograr que más campesinos puedan ver sustitución de cultivos, sustitución de tierras, sustitución de economías. El gobierno ya está actuando en eso, pero somos conscientes de que los tiempos van corriendo y tenemos que ser en eso más rápidos y más efectivos, que digamos en un plazo relativamente corto muchos campesinos voluntariamente hayan abandonado el cultivo de hoja de coca porque gracias a la acción del Estado pudieron pasarse a actividades lícitas de las cuales ellos pueden vivir, digamos, de un modo satisfactorio, actividades de ganadería, de producción de leche o de otros cultivos o cosas agroindustriales, o pasarse a la vida urbana. También hay algunos campesinos que quisieran trabajar en oficios en ciudades. En eso estamos comprometidos, eso es un desafío, eso cuesta un enorme esfuerzo institucional, cuesta muchísimo dinero también. Entonces ahí estamos en esa búsqueda de recursos humanos, económicos, naturales, para lograr ese cometido. Ministro, voy a cambiarle de tema. ¿Qué viene ahora para los proyectos de ley de sujeción y de humanización carcelaria, pues que desafortunadamente no tuvieron buena suerte en este primer trámite de las sesiones ordinarias en el Congreso? Mire, en cuanto al proyecto de humanización de cárceles, es un proyecto que, aunque no haya salido aprobado en esta legislatura, creo que va muy bien en el sentido de que un tema que es nuevo, un tema que cambia drásticamente la política de los últimos 25 años, está en la agenda pública, se discutió ampliamente en innumerables foros a los que yo asistí, tanto dentro del Congreso como fuera del Congreso, a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, digamos, ya hay unos insumos sociales, culturales y políticos que han enriquecido el ambiente para el proyecto y el texto también. El texto lo volveremos a presentar el 20 de julio con con ese enriquecimiento que tuvo gracias a las discusiones que tuvimos, y yo creo que hay ambiente parlamentario suficiente para discutirlo y aprobarlo. Por el otro lado, sí, yo lamento que no se haya aprobado el proyecto de sujeción a la justicia. Ese proyecto es importante porque permite la entrega colectiva, que es a lo que queremos apostarle. ¿A qué me refiero? Si una persona, un criminal un mafioso, pues, se quiere entregar a la justicia, eso ya está resuelto por la ley, cómo se procede para la entrega y qué beneficios puede obtener por haberse entregado voluntariamente y colaborar con la justicia. Pero este proyecto de ley apuntaba a una cosa que es realmente la paz total, que es entregar la estructura completa, es decir, todo el grupo, toda la mafia, entregan toda la información, entregan todos los bienes, reparan a las víctimas y por eso los beneficios eran para todos ellos. Eso, esa posibilidad de juicios, digamos, de macrocasos, lo hemos aprendido pues de experiencias de Justicia y Paz y de experiencias de la JEP también, pero aquí lo traíamos para la justicia ordinaria, porque esto es justicia ordinaria con Fiscalía General de la Nación, con jueces penales ordinarios, y pues esa oportunidad sigue pendiente ahí. Pero sobre todo yo lo lamento que no se haya aprobado por lo siguiente. Si bien los diálogos con el ELN y eventualmente los que se adelanten con otros grupos que tienen carácter político, creo que van por buen camino en el sentido de lo que allí se puede llegar a pactar y que ojalá se pacte, que es pues la paz. Con estos otros grupos que no tienen carácter político, sino que son estructuras criminales,
sí me parece que es necesario que el Estado ponga las reglas claras, de decirles, mire, esta es la oferta. Si ustedes entregan sus bienes, si terminan sus actividades criminales, aquí está esta oferta de disminución de penas, de que pueden conservar una pequeña parte de sus bienes, de que pueden, digamos, disfrutar de una vejez en libertad después de haber pagado unos años de cárcel, porque con ellos no se puede, no considero yo que no se pueden negociar esos términos. Con ellos lo que se hace es, digamos, propiciar la entrega, propiciar un acercamiento que es con el Poder Judicial, no con el gobierno. Y por eso me parecía muy importante la ley. Y por eso lamento que no se haya podido aprobar. En la próxima legislatura, por supuesto que veremos con modificaciones, con algunas nuevas ideas que han surgido en el camino, pero me parece muy importante insistir en ese marco jurídico para que el sometimiento a la justicia de estos grupos sea sobre una base cierta de lo que les ofrece el Estado. Ministro, otro punto importante es la ley sobre el uso adulto de cannabis, que tampoco pues pasó en esta legislatura. No era un proyecto del gobierno nacional directamente, pero que sí se estaba apoyando. Para esta nueva legislatura que inicia este próximo 20 de julio, ¿el gobierno presentaría esta ley? Mire, creo que sí. Sin embargo, quisiera yo propiciar un acercamiento que ya existe, digamos, sobre ese tema, con el representante Juan Carlos Lozada, que ha sido el adalid de esa bandera, con otros parlamentarios que son cercanos a esa idea, para que evaluemos si la mejor suerte para ese proyecto puede ser que la presente el gobierno o que la presenten ellos con apoyo del gobierno, y para consensuar un texto también con ellos. Pero por supuesto que el gobierno considera acertado esa, digamos, descriminalización constitucional, si me permiten la expresión, del consumo de cannabis y pasar a un uso regulado, responsable, adulto del cannabis. Ministro, entonces para esta próxima legislatura que iniciaría este 20 de julio, vamos con todas las de la ley a seguir presentando estas propuestas, estas reformas, estas leyes para que los colombianos y colombianas podamos tener la mejor calidad de vida, sobre todo la relacionada con la sujeción y la criminalidad. Así es, así vamos implementando los cambios que esta sociedad requiere y el mandato que tenemos de nuestros electores, y seguiremos adelante, por supuesto. Ministro, también se está trabajando por el fortalecimiento productivo en las cárceles del país. En las últimas horas se conoció que se firmó una alianza interinstitucional en donde se apuesta a la política de reindustrialización en aras de apoyar los procesos de las personas privadas de la libertad. Háblenos un poco sobre esta alianza que se ha firmado y cómo el gobierno nacional va encaminada al fortalecimiento productivo de las cárceles en el país. Venga, le explico de qué se trata. Prácticamente en todas las cárceles del país hay alguna actividad laboral de las personas privadas de libertad. Hay panaderías, hay hay producción artesanal, tejidos, hilados, productos de madera, de carpintería. Bueno, hay cosas muy bellas que hacen los presos. Pero, digamos, no ha sido posible dar el paso siguiente, que es volver eso a empresas sostenibles, que le sirvan a la persona privada de libertad para que cuando salga de la cárcel pueda montar su pequeña empresa o trabajar en una empresa con esa actividad que aprendió. Entonces pensemos, uno visita un taller de carpintería en una cárcel y ve pues sí, que allí se hacen mesas, que se hacen sillas, elementos de madera, pero después no salen al mercado. Es difícil ponerlos en el mercado, y estas personas pues han aprendido a trabajar la madera, pero no han aprendido, por ejemplo, que uno, si va a ser un fabricante de muebles, no puede hacer solo un mueble, sino muchos muebles que queden todos iguales, que si todos quedan distintos no hizo una sala, hizo muchos muebles. Perdóneme pues el ejemplo como tan sencillo. Entonces esta alianza interinstitucional entre el Ministerio de Comercio, Consejería Presidencial para las Reuniones, Ministerio de Justicia, INPEC, bueno, con colaboración de Naciones Unidas, lo que intenta es eso, hacer de esa actividad que ellos desarrollan una actividad que sea económicamente sostenible, que los
permita a ellos después poner su propia fábrica, su propio establecimiento de servicios, que no sea simplemente como un trabajo que se hace allí para rebajar penas, si es cierto, para descontar pena, y también por pasar el tiempo, no lo niego, pero eso es, ¿no? Que tenga característica más empresarial. Ministro, una que quedó en el tintero con la reunión con el fiscal de Estados Unidos y que queremos saber si ese tema se llegó a tratar, perdón. La extradición, ¿se habló sobre eso? Sí, claro. Ese es un tema, digamos, que forma parte de nuestras conversaciones cotidianas. El régimen de extradiciones, el gobierno nuestro lo ha aplicado con la fluidez que las autoridades judiciales requieren, aunque las extradiciones son un mecanismo de cooperación judicial. Y nosotros cooperamos con los jueces norteamericanos y el gobierno de Estados Unidos coopera también con nuestros jueces, y en ese sentido digamos que el mensaje político de la extradición, que no es una cosa política, es una cosa judicial, pero el mensaje sí es, mire, los países estamos de acuerdo en perseguir el crimen y usted no se puede escudar en que lo cometió en un lugar o en que su nacionalidad es tal o cual. Si lo atrapamos, usted lo va a pagar en el país en el que cometió el delito, aunque esté en otro país. Esa parte de nuestra relación fluye con armonía, no ha habido ningún obstáculo en eso. Entonces sí, por supuesto que lo tratamos también. Ministro, y con el tema Mancuso, ¿se dice que llegará en los próximos días? Eso no lo sé, la verdad, no es que sea información reservada o así, simplemente no lo sé, no tengo información exacta de si habrá próximamente algún movimiento en ese sentido. Ciertamente Colombia lo tiene solicitado en extradición, ahí hay un asunto pues con su nacionalidad italiana también, por lo que tengo entendido, y se resolverá. Perfecto. Señor ministro, de verdad usted como siempre muy amable y muy jovial con esta mesa de trabajo. Aquí siempre bienvenido a los micrófonos de Colombia Hoy Radio y el reto de la semana entrante, ¿no? En La Guajira. A La Guajira todos a aguantar calorcito, sí, rico. Colombia Hoy Radio.